Ella me miró y dijo fríamente, no cocino para ti. Solo cocino para mis hijos. Eres un hombre adulto. Arréglatelas. Yo dije, nada. Pero semanas después, cuando llegaron los papeles de divorcio, su grito de «estás terminando esto por una cena» fue más fuerte que cualquier comida que ella hubiera hecho. Creo que era martes. Los días se confunden cuando solo estás trabajando duro. Recuerdo haber llegado a casa alrededor de las 7. Un día largo en el trabajo, de esos que te dejan un zumbido en los huesos. Todo lo que quería era una noche tranquila en casa. La casa era mía. Comprada y pagada años antes de conocer a mi esposa Sara. Cuando ella y sus 2 hijos, un niño y una niña, se mudaron después de que nos casamos hace 5 años, se convirtió en nuestra casa. O eso pensé. El olor a pollo asado flotaba en el aire y por un segundo mis hombros se relajaron. Una comida sencilla y decente. Entré a la cocina y la escena era bastante normal. Sara estaba en la encimera, revisando su teléfono. Sus hijos, Jake, de 16 años, y Emily, de 14, estaban en la mesa, con los platos llenos de pollo, puré de papas y judías verdes. Se reían de algún vídeo en un teléfono. Parecía una bonita cena familiar. Dejé mis llaves en el cuenco junto a la puerta. Hola a todos, huele genial, cariño. Sara no levantó la vista de su teléfono. Hola, murmuraron los niños un saludo. Fui al armario a buscar un plato. Mientras buscaba la bandeja de servir en la estufa para coger un poco de pollo, la voz de Sara me interrumpió. No era de enfado. Era simplemente plana, fría. No hay suficiente para ti. Me detuve. Miré la bandeja. Quedaba al menos medio pollo. Muchas papas y frijoles también. Debo haber oído mal. Lo siento. ¿Qué fue eso? Esta vez, ella levantó la vista, con una expresión ilegible. No hice suficiente para ti. Hice la cena para mí y para los niños. Estaba confundido. Esto nunca había pasado antes. Está bien. Bueno, parece que queda mucho. Me conformo con un trozo más pequeño. Entonces ella dijo las palabras. Las palabras que lo cambiaron todo. Me miró directamente, sin emoción en su rostro, y dijo, yo no cocino para ti, Mark. Solo cocino para mis hijos. Eres un hombre adulto. Puedes arreglártelas. Y luego volvió a mirar su teléfono. Silencio. Los niños dejaron de reír y ahora miraban sus platos, fingiendo no haber oído. El aire de la habitación pasó de cálido y con olor a pollo a un frío ártico. Arréglatelas. Me quedé allí unos buenos 10 segundos, con el plato pesado en la mano. Mi mente estaba extrañamente tranquila. No hubo un destello de ira, ni una gran oleada emocional. Fue como si sus palabras fueran una llave que giraba una cerradura que ni siquiera sabía que estaba allí. Un clic final y definitivo. Miré la escena. Mi esposa en su teléfono. Sus hijos comiendo en mi casa, en mi mesa. Y yo, el hombre adulto, al que se le decía que se arreglara para su propia cena. El proveedor de toda la escena, la hipoteca, los servicios públicos, el coche que conducía, la comida en la nevera que ella usaba para cocinar para su familia, ahora era oficialmente solo el tipo que lo financiaba todo. Un extraño, una cartera con piernas. No dije una palabra. Volví a poner el plato en el armario, con movimientos lentos y deliberados. Caminé hasta la nevera, saqué la pizza sobrante del fin de semana y puse una porción en el microondas. Me la comí de pie en la encimera, revisando las noticias en mi teléfono. El silencio en la cocina era ensordecedor. Nadie habló. Cuando terminé, enjuagué mi plato, lo puse en el lavavajillas y me fui a mi oficina en casa. Cerré la puerta. Ese fue el momento en que nuestro matrimonio terminó. Ella simplemente no lo sabía todavía. Durante las siguientes 3 semanas, me las arreglé. No hice una escena. No discutí ni exigí una disculpa. Eso habría sido inútil. Ella me había mostrado mi posición exacta en el hogar. Discutir sería como un casero discutiendo con sus inquilinos sobre por qué no lo invitan a sus fiestas. Así que me adapté.
Empecé a hacer mis propias compras de camino a casa del trabajo. Lo suficiente para mí para unos días. Compré una pequeña parrilla para el patio y empecé a hacer mis propias cenas allí. Bistec, hamburguesas, pollo. Cenaba en el patio leyendo un libro. Dejé de contribuir al fondo familiar para la compra. Pagué las facturas de la casa, por supuesto. Las luces seguían encendidas, pero el río de dinero que fluía a su cuenta personal para gastos del hogar, lo que realmente significaba ropa para ella y los niños, almuerzos fuera y cualquier otra cosa que ella quisiera, se secó. Simplemente detuve la transferencia automática. Ella lo notó, por supuesto. Aproximadamente una semana después, vino a mi molesta. La tarjeta de la compra fue rechazada y no me has ingresado dinero en mi cuenta esta semana. Levanté la vista de mi portátil. Me estoy arreglando como dijiste. Ahora me encargo de mi propia comida, así que ajusté el presupuesto en consecuencia. Mark, eso no es gracioso. Los niños necesitan cosas. Los niños siempre son bienvenidos a la comida que compro para mí, dije con calma. Y si necesitas dinero para la compra para ti y para ellos, puedes usar la tarjeta de débito de la cuenta conjunta que tenemos. Esa cuenta era una que no había usado en años, y tenía quizás unos pocos cientos. Era técnicamente nuestro dinero, pero era una miseria en comparación con lo que ella estaba acostumbrada. Ella me miró, perpleja. Pensó que estaba siendo mezquino, castigándola por lo de la cena. No podía ver el panorama general. No podía ver que simplemente había aceptado las nuevas reglas que ella había establecido. Ella había trazado una línea en la arena, separándose a sí misma y a sus hijos de mí. Solo estaba haciendo oficial esa línea. Mientras ella se enfadaba por el presupuesto de la compra, yo estaba haciendo otros movimientos. En silencio, me reuní con un abogado de divorcios, uno de los mejores de la ciudad. Le expuse toda la situación, el acuerdo prenupcial que habíamos firmado, que claramente establecía que la casa y mis inversiones principales eran de mi propiedad exclusiva. Los 5 años de extractos bancarios que me mostraban como el único proveedor del hogar. Le conté sobre el incidente de la cena. Él simplemente asintió, con una pequeña sonrisa sombría en su rostro. Dijo que era el ejemplo más claro de una ruptura matrimonial que había oído en mucho tiempo. Redactó los papeles. Fueron entregados en la casa por un notificador el viernes pasado por la tarde. Me aseguré de estar en casa. Estaba en el patio asando un bistec. El notificador le entregó el sobre. Ella lo abrió allí mismo en la sala de estar. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y a una rabia candente. Salió furiosa al patio, agitando los papeles en su mano. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto, Mark? Con calma di la vuelta a mi bistec. Es una petición de divorcio, Sara. Su voz se elevó a un chillido, el sonido resonando en el tranquilo patio trasero. ¿Un divorcio? ¿Estás terminando nuestro matrimonio? ¿Por una cena? ¿Hablas en serio? ¿Estás tirando 5 años por una comida estúpida? Finalmente la miré, mi expresión tan tranquila como me sentía. No, Sara. No estoy terminando esto por una cena. Lo estoy terminando por la comprensión de que no soy tu esposo. Soy tu casero. Soy tu banquero. Solo era el tipo con el que vivías que pagaba por todo mientras tú criabas a tu familia. Tú misma lo dijiste. Cocinas para tus hijos, no para mí. Bueno, ahora puedes averiguar cómo proveer para tus hijos también. La expresión de su rostro era de puro shock. La furia de la autoridad fue reemplazada por un destello de pánico genuino. Por primera vez, creo que entendió. Nunca se trató del pollo. Se trataba de todo. Y ella acababa de darse cuenta demasiado tarde. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que se entregaron los papeles. Decir que las cosas han estado tensas en esta casa sería como decir que el océano está un poco húmedo. Gracias por los comentarios y el apoyo. Ayuda a saber que no estoy loco por ver lo de la cena como la gota que colmó el vaso. Después de su shock inicial en el patio, el pánico de Sara rápidamente se transformó de nuevo en su configuración predeterminada, indignación justiciera. Pasó todo el fin de semana encerrada en su habitación haciendo llamadas furiosas o pisoteando la casa, alternando entre llorar y mirarme con recelo.
Los niños han estado mayormente invisibles, escondidos en sus habitaciones. No puedo culparlos. Su primer movimiento fue llamar a su madre, Brenda. Brenda luego me llamó, lista para la batalla. Respondí sabiendo lo que se avecinaba. Mark, acabo de escuchar la cosa más ridícula. Sara está fuera de sí. Te estás divorciando de ella porque no te hizo un plato de pollo. ¿Has perdido la cabeza? Mantuve mi voz tranquila y uniforme. Brenda, con todo respeto, esto no se trata de un plato de pollo. Se trata de que me digan que no me consideran parte de la familia a la que estoy manteniendo. Fue un síntoma de un problema mucho mayor. Estaba cansada. Tiene 2 hijos que cuidar. A veces un hombre necesita ser un adulto y hacerse un sándwich, chilló ella. Estoy de acuerdo, dije. Y ahora estoy siendo un adulto y manejando mis propios asuntos de forma permanente. El abogado de Sara puede hablar con mi abogado en adelante. Le di el nombre y el número de mi abogado y luego cortésmente terminé la llamada. A continuación vino el intento de instrumentalizar a los niños. El lunes, Sara se acercó a mí con una nueva táctica. Sus ojos estaban rojos, su voz goteaba preocupación fingida. Mark, tenemos que pensar en los niños. Esto va a ser muy difícil para ellos. Van a ser arrancados de su hogar, de su escuela. ¿Es eso realmente justo para ellos, todo por tu orgullo? La miré. He pensado en los niños, Sara, y me aseguraré de que no queden desamparados. Pero esta casa es mi activo prematrimonial. Como nuestro acuerdo prenupcial establece claramente, no es y nunca iba a ser su herencia de mi parte. Donde vivirán dependerá de ti y de tu capacidad para mantenerlos, algo que pareces haber olvidado cómo hacer. La mención del acuerdo prenupcial hizo que su rostro se tensara. No creo que ella nunca se lo tomara en serio. Probablemente pensó que era solo un trozo de papel que no resistiría. La presión financiera está empezando a funcionar como se esperaba. Ella ha contratado a su propio abogado, un verdadero tiburón por lo que puedo decir. Mi abogado recibió la primera carta oficial ayer. Las demandas son francamente descabelladas. Ella exige el uso exclusivo de la vivienda conyugal, una cantidad ridícula en manutención conyugal. Y lo más impactante, quiere que pague la manutención de los hijos por Jake y Emily. Su abogado está tratando de argumentar que, debido a que he actuado como figura paterna durante 5 años, tengo un deber de cuidado implícito. Mi abogado simplemente se rió cuando leyó esa parte. Dijo, es un exceso clásico diseñado para asustarme y conseguir un acuerdo mayor. Enviamos una respuesta muy simple y muy firme. Reafirmaba los términos del acuerdo prenupcial. Establecía que la casa no era negociable. Ofrecía una pensión alimenticia justa y con límite de tiempo para ayudarla a recuperarse, pero nada cercano a lo que ella quería. Y rechazaba rotundamente cualquier responsabilidad financiera por hijos que no eran legalmente míos y cuyo padre biológico, que yo sepa, sigue vivo y bien. El evento más revelador ocurrió hace 2 días. Llegué a casa del trabajo y la casa estaba llena del olor de mi comida favorita, lasaña. Sara había hecho una enorme bandeja. Me saludó en la puerta con una sonrisa, la primera real que había visto en años. Hice la cena, dijo suavemente. Para todos nosotros. La miré a ella, luego a la mesa, que estaba puesta para 4 por primera vez en un mes. Era una actuación, un intento desesperado y transparente de retroceder en el tiempo para fingir que el último mes no había sucedido. Gracias, Sara, dije, mi voz educada, pero distante. Pero ya tengo planes. Pasé junto a ella, fui a mi oficina, y unos minutos después salí para ir a un pub local a comer una hamburguesa y una cerveza. Podía sentir sus ojos ardiendo en mi espalda mientras salía por la puerta. No lo siente. Tiene miedo. No me extraña a mí, su marido. Extraña mi billetera. Extraña la seguridad. Extraña la vida fácil en la que podía tener una unidad familiar que yo estaba obligado a financiar pero de la que no se me permitía formar parte. El olor a lasaña no olía a disculpa. Olía a desesperación, y no cambia nada. Actualización 2. Ha pasado un mes. La atmósfera en la casa ha pasado de tensa a surrealista. Somos esencialmente 2 personas separadas viviendo en el mismo edificio,
comunicándonos solo a través de mensajes de texto, más a menudo, a través de nuestros abogados. La estrategia legal inicial de Sara de demandar todo y ver qué pega se ha topado de frente con el muro de nuestro acuerdo prenupcial. Su abogado es bueno, pero incluso un buen abogado no puede cambiar las palabras escritas en un documento firmado y notariado. La casa es mía. Mis principales inversiones son mías. Su reclamo de manutención de los hijos fue desestimado en la primera audiencia preliminar. El juez básicamente se rió en la sala del tribunal, lo que, según me dijeron, dejó a su abogado furioso y a Sara llorando. Ahora que la campaña de conmoción y asombro ha fracasado, ha pasado a la siguiente fase, una guerra de desgaste y trucos sucios. Hace un par de semanas, empecé a notar cargos extraños en una tarjeta de crédito conjunta que habíamos guardado para emergencias. Tenía un saldo cero durante años. De repente, había cargos por un día de spa de lujo, un nuevo bolso de diseñador, cenas caras con sus amigos. Estaba tratando de acumular deudas matrimoniales, pensando que yo tendría que pagar la mitad en el divorcio. Inmediatamente llamé a la compañía de la tarjeta de crédito, congelé la cuenta y denuncié la tarjeta como robada, ya que ella ya no estaba autorizada a usarla para fines no de emergencia, especialmente después de la separación. Envié el extracto a mi abogado, quien presentó una moción para que todas las deudas incurridas por ella después de la fecha de nuestra separación le fueran asignadas únicamente a ella. Otro vacío legal cerrado. Su siguiente movimiento fue más personal. Intentó poner a los niños en mi contra. La oí hablar por teléfono con Jake, su hijo. Estaba llorando, diciéndole que yo intentaba echarlos a la calle y que no me importaba lo que les pasara. Me estaba pintando como el villano, el cruel padrastro que los abandonaba en su momento de necesidad. Para mi sorpresa, no pareció funcionar tan bien como ella esperaba. Jake tiene 16 años. No es un niño pequeño. Creo que es más consciente de la situación de lo que ella le atribuye. Al día siguiente, de hecho, llamó a la puerta de mi oficina. Era la primera vez que él iniciaba una conversación conmigo en semanas. Hola, Mark, dijo, luciendo incómodo. Mamá está muy molesta. Lo sé, Jake. Siento que tú y Emily estéis en medio de esto. Él arrastró los pies. Ella dijo que nos ibas a hacer irnos. Tu mamá y yo nos vamos a divorciar, dije, manteniendo mi voz neutral. Esta es mi casa, así que sí, eventualmente ella, tú y Emily tendrán que mudarse, pero no los estoy echando a la calle. Tu mamá recibirá un acuerdo que la ayudará a conseguir un nuevo lugar. Él solo asintió. Está bien. Es solo que esa noche con lo de la cena, escuchamos lo que ella dijo. Fue un desastre. Esa frase fue más valiosa que cualquier cosa que mi abogado pudiera haberme dicho. Los niños lo vieron. Lo oyeron. Lo sabían. Sin embargo, el movimiento más importante llegó la semana pasada. Mi abogado me llamó. Mark, tienes que ver esto. Sara ha presentado una moción para una audiencia de emergencia. Te está acusando de abuso emocional y está buscando una orden de alejamiento para que te expulsen de la casa. La sangre se me heló. Esto era un nuevo nivel. La moción estaba llena de mentiras y exageraciones. Pintaba mi desapego tranquilo después del incidente de la cena como una forma de trato silencioso y guerra psicológica. Afirmaba que mi control sobre las finanzas era una herramienta de abuso. Ella estaba tratando de que me echaran de mi propia casa. Fuimos a los tribunales ayer. Sara se subió al estrado y dio una actuación digna de un Oscar, entre lágrimas, sobre lo intimidada y asustada que estaba de mí. Fue nauseabundo. Cuando llegó el turno de mi abogado, no la atacó. Simplemente presentó hechos. Mostró el acuerdo prenupcial. Mostró los extractos bancarios. Luego sacó a relucir el incidente de la cena. Señora Miller, dijo con calma, ¿podría por favor relatar al tribunal la conversación que tuvo con su esposo la tarde del 16 de julio con respecto a la cena? Ella inmediatamente se puso a la defensiva. No fue nada. Fue una estúpida discusión por el pollo. Eso no es lo que pregunté, insistió mi abogado. ¿Podría decirle al tribunal lo que le dijo a él? Ella tartamudeó, tratando de evadir la pregunta. El juez, con aspecto impaciente, finalmente dijo,
responda a la pregunta, señora Miller. Ella finalmente lo murmuró, su voz apenas un susurro. Le dije que no cocinaba para él, solo para mis hijos, y que debía arreglárselas. Mi abogado dejó que las palabras flotaran en el aire. Usted le dijo al hombre que paga la hipoteca de la casa en la que vive, los servicios públicos, el coche que conduce y la compra que no estaba incluido en la comida familiar. Y ahora usted afirma que su reacción a esa declaración, su decisión de, como usted dice, arreglárselas por sí mismo es una forma de abuso que la hace temer por su seguridad. El juez miró a Sara, luego a su abogado, y luego de nuevo a Sara. Desestimó su moción en el acto. La calificó como un intento transparente y frívolo de manipular el sistema legal. También le advirtió que si presentaba otra moción similar, consideraría imponer sanciones contra ella y su abogada. Salimos del juzgado y sentí que podía respirar de nuevo. Ella había lanzado su golpe más fuerte y no solo lo había fallado, sino que le había salido el tiro por la culata de forma espectacular. La guerra no ha terminado, pero siento que la marea ha cambiado definitivamente. Ya no lucha por un acuerdo justo. Lucha contra las inevitables consecuencias de sus propias acciones. Última actualización. Han pasado 6 meses desde que comí esa solitaria porción de pizza de microondas en la encimera de mi cocina. Desde la semana pasada, el divorcio es definitivo. La guerra de desgaste ha terminado. Después de su desastroso intento de obtener una orden de alejamiento, la lucha de Sara simplemente se desvaneció. Su abogado, probablemente dándose cuenta de que estaba librando una batalla perdida y no queriendo enfrentarse a sanciones del juez, le aconsejó que aceptara nuestra oferta de acuerdo. Era la misma oferta que habíamos hecho desde el principio, una división justa de los bienes acumulados durante nuestros 5 años de matrimonio y 12 meses de pensión alimenticia de rehabilitación para ayudarla a recuperarse y encontrar un trabajo a tiempo completo. Fue más que justo, pero estaba a un mundo de distancia de la vida de comodidad que ella había estado exigiendo. Las últimas semanas de ella viviendo en la casa fueron extrañas. Toda la lucha había desaparecido, reemplazada por un silencio hosco y resentido. Contrató a una empresa de mudanzas y durante un fin de semana ella y las pertenencias de los niños se mudaron de mi casa. Me mantuve al margen, pero estuve allí cuando ella salió por última vez. No me miró. Simplemente cerró la puerta detrás de ella, y eso fue todo. El silencio que dejó atrás fue el sonido más pacífico que he oído nunca. Entonces, ¿qué le pasó a ella? He oído por los rumores que la realidad ha sido un despertar muy duro. El dinero del acuerdo, que probablemente parecía mucho en papel, se está agotando rápidamente por el costo de vida en esta ciudad. Tuvo que alquilar un pequeño apartamento de 2 habitaciones en una zona menos deseable de la ciudad. No más patio trasero grande, no más encimeras de granito, no más vestidores. También tuvo que conseguir un trabajo a tiempo completo por primera vez en más de una década. Está trabajando como recepcionista en una consulta dental. Por lo que he oído, se queja constantemente. Se queja de su pequeño apartamento, de tener que ajustarse al presupuesto, de lo cansada que está después de trabajar todo el día. Está furiosa porque su vida fácil ha desaparecido. Lo más interesante es lo que pasó con los niños. Hace unas semanas, Jake, su hijo, me llamó. Está empezando a pensar en la universidad y quería mi consejo sobre algunas cosas. Tuvimos una buena conversación y al final, dijo algo que me dejó atónito. Sabes, mamá está amargada. Grita mucho. Sigue diciendo que le arruinaste la vida. Hizo una pausa. Pero no lo hiciste. Ella lo hizo. Ahora lo entiendo. Eso significó más para mí que ganar cualquier batalla judicial. En cuanto a mí, la vida es buena. He recuperado mi casa. Se siente como mi espacio otra vez. He estado trabajando en proyectos que había pospuesto, reconectando con amigos y simplemente disfrutando de la tranquilidad. Toda la experiencia me costó mucho dinero y mucho estrés. Pero lo que recuperé fue mi autoestima. La venganza al final no fue un gran esquema elaborado. Fue simplemente dejar que las consecuencias de sus acciones se desarrollaran. Toda su visión del mundo se basaba en la suposición de que mi papel era mantenerla a ella y a sus hijos, sin hacer preguntas, y que yo debía estar agradecido por cualquier migaja de afecto que ella me lanzara. Me veía como una utilidad, no como un compañero. En el momento en que dijo,
Eres un hombre adulto. Arréglatelas. Ella pensó que me estaba poniendo en mi lugar, pero en realidad solo me estaba dando mi libertad. Me dijo que me las arreglara. Así que lo hice. Descubrí que estaba mejor solo. Descubrí cómo protegerme legalmente. Descubrí cómo seguir adelante. Y ella, ahora es ella quien tiene que arreglárselas. Cómo pagar el alquiler, cómo administrar un presupuesto, cómo construir una vida sin una red de seguridad que daba por sentada y que no respetaba. Su grito de «estás terminando esto por una cena» demostró que nunca entendió lo que tenía hasta que se fue. No solo perdió un marido, perdió un estilo de vida que creía que era su derecho. Y eso, debo admitir, es una resolución muy satisfactoria. Gracias por escuchar.